Muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento especial a la Secretaría de Salud de Bogotá, a las asociaciones de pacientes por esta oportunidad de compartir con ustedes en la tarde esta patología tan importante. Para iniciar a hablarles esta patología, cuando me escuchen decir XLH, me refiero al raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, ¿vale? Tenemos estos 30 minutos, sin embargo, la charla la dividí en 5 módulos para que tengamos un poquito presente los conceptos de enfermedades huérfanas, qué es el raquitismo hipofosfatémico, cómo afecta este XLH a las familias, cómo afecta el XLH la vida de los pacientes y cómo deberíamos direccionar la atención inicial de estos pacientes que lleguemos a identificar con la patología. Para arrancar en cuanto al concepto de enfermedades huérfanas, Julio ya nos dio una visión general en que es una enfermedad que muy pocas personas sufren y matemáticamente hablamos de una persona de cada 5.000 que lleguen a tener esta patología. Eso lo convierte en una patología huérfana o en una enfermedad rara, como también la podemos llegar a conocer. Realmente son enfermedades que son debilitantes, son graves, son crónicas y pueden llegar a amenazar la vida. Incluso son patologías que antes del nacimiento ya han causado la muerte del paciente, del feto que la tiene. Y la mayoría de estas enfermedades, cerca de un 80%, tienen un origen en nuestra genética, por lo que nos van a acompañar hasta donde la medicina y los avances científicos lo permiten, toda la vida van a estar con nosotros, hasta que tengamos un nuevo enfoque terapéutico para poder modificar este escenario. En el mundo tenemos identificadas aproximadamente unas 6.000 a 7.000 enfermedades huérfanas diferentes. Para Colombia tenemos identificadas poco más de 2.000 enfermedades huérfanas y 3,5 millones de pacientes que tienen alguna de estas patologías que vimos también en la presentación de la Asociación de Pacientes como ejemplos de ellas. Afortunadamente para el sistema de salud, estas patologías dentro de nuestro territorio nacional se encuentran cubiertas y tienen garantía de derecho a la salud y de atención de estos pacientes, que es un aspecto muy positivo del sistema que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Qué es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X? Para iniciar, les voy a hablar un poco acerca de la definición donde hablamos que hay una mineralización deficiente de las placas de crecimiento asociado a un déficit de calcio y o de fósforo, ¿de acuerdo? Como hablamos de placa de crecimiento, estamos habitualmente hablando acerca de pacientes en edad pediátrica que se encuentran justamente en etapa de crecimiento. Si estuviéramos hablando de algún defecto de la mineralización ya en pacientes adultos, donde también se puede llegar a identificar, hablaríamos de temas de osteomalacia, ¿vale? Pero acuñamos este término de raquitismo a estos pacientes que se encuentran en estas fases. Y tenemos dos tipos de clasificaciones. Una, dentro de las que pueden ser adquiridas, los raquitismos adquiridos, y dos, los raquitismos que pueden ser hereditarios. A su vez, podemos tener una clasificación dependiendo del mineral que tengamos la carencia. Uno, que son la deficiencia de calcio a través de los raquitismos calcipénico, y dos, de los raquitismos hipofosfatémicos o fosfopénicos. ¿Listo? Dentro de los más frecuentes son los adquiridos calcipénicos, donde tenemos el déficit por vitamina D, un problema que puede ser más frecuente en los países que tienen subdesarrollo, en los que los temas nutricionales nos pueden llevar a estas carencias de estas vitaminas y podemos llegar a ese raquitismo que sería de pronto el primer diagnóstico diferencial que deberíamos descartar dentro de estas patologías. Y una vez podemos hacer el descarte de que no tenemos un raquitismo carencial por falta de estos nutrientes, miramos las causas que sean hereditarias, donde la más importante y la más frecuente de estas es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Un 80% de los raquitismos hereditarios se presentan asociados al cromosoma X y es algo que toca tener muy presente en el abordaje de estos pacientes. Para definirles un poco el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, tenemos esta versión que es más holística, en el sentido de que hablamos de una enfermedad hereditaria, progresiva y crónica. Hereditaria porque la mayoría de los casos, y ya les menciono por qué hablo de la mayoría, se transmiten de los padres a los hijos. Progresiva porque sin tratamiento esta enfermedad va a ir avanzando y podrá llegar a afectar la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Y crónica porque va a durar toda la vida hasta que, como les mencioné anteriormente, encontremos alguna otra solución que la ciencia nos permita para poder llegar a modificar esto a nivel genético. En Colombia, ¿cómo estamos?
Para las cifras mundiales hablamos más o menos de 1 en 25.000 o de 1 a 4 en 100.000 pacientes con XLH, y para Colombia estimamos que tengamos aproximadamente 458 pacientes que lleguen a padecer esta patología, dentro de los cuales pues se encuentran trabajando muy fuerte en temas de diagnóstico, de sensibilización de la patología para los médicos de los diferentes niveles de atención, con el fin de rescatar y poder ayudar a estos pacientes. Un poco para mencionarles, y lo voy a hacer de una forma muy sencilla, ya que tenemos diferente tipo de audiencia dentro de la sala, hablar un poquito de la homeostasis mineral o cómo es el funcionamiento de los minerales en nuestro hueso, en nuestro organismo. Del lado izquierdo, donde les estoy señalando en el fondo verde, ustedes van a tener el metabolismo del calcio, ¿listo? Va a estar regulado por una hormona que es la paratormona o PTH y la vitamina D. Básicamente, estas hormonas se activan cuando se encuentran los niveles de calcio en la sangre muy bajos, ¿listo? Y ese calcio disminuido va a generar la producción de este tipo de hormona, como la paratormona, que va a causar unos efectos a nivel renal y a nivel óseo. A nivel renal, básicamente va a facilitar la conversión de esta 25-hidroxivitamina D a la 1,25-dihidroxivitamina D, que también la conocemos como vitamina D. Y la vitamina D en nuestro organismo tiene una función muy importante, y es que va a permitir que a nivel del intestino delgado nosotros podamos absorber todo el calcio y el fósforo que recibimos de la dieta, ¿sí? Después de comer carne, pescado, pollo, lácteos, etcétera, todos estos nutrientes de calcio y fósforo se pueden absorber de una manera adecuada, y este calcio se va a ir para ese hueso. Adicionalmente, la paratormona también tiene un efecto en el hueso en el que va a activar los osteoclastos, que van a producir un aumento del calcio a nivel sanguíneo. Por otra parte, tenemos unas hormonas que se producen a nivel del hueso, donde está la FGF23, el factor de crecimiento fibroelástico 23, que va a tener un efecto contrario a nivel de la paratiroides. Es decir, cuando se aumenta la producción de la FGF23, inhibo la producción de la hormona que les acabo de mencionar. Y a su vez va a tener un efecto también inhibitorio a nivel del riñón, donde va a permitir que se elimine de una manera em, de una mayor manera el fósforo que se filtra a nivel del riñón. Y esto va a generar todo el tema fosfatúrico para regular los excesos de fósforo. ¿Qué sucede en esta patología? El FGF23 tiene un regulador que se produce a nivel de un gen, que es el gen FEX, y lo que hace es apagar la producción de FGF23. Por ende, cuando tenemos esta mutación que nos afecta el gen del FEX, vamos a tener una pérdida de mecanismo de control sobre la FGF23, ¿vale? Esto nos va a generar que se produzca sin freno la FGF23, y van a aumentar los niveles de sangre de esta hormona, generando dos efectos. Uno, a nivel gastrointestinal, donde el intestino no puede absorber el fósforo que nosotros estamos recibiendo por la dieta, y dos, donde el riñón no puede retener el fósforo que ha filtrado, por lo que vamos a tener pérdida de fósforo en las heces y pérdida de fósforo a nivel de orina. Y esto se va a traducir en que los niveles de fósforo en el cuerpo van a disminuir de una manera muy marcada, y a la vez esto va a generar un defecto en la mineralización de los huesos de los pacientes. Simplemente esta es una diapositiva para mostrarles cómo es el perfil bioquímico de estos raquitismos, donde tenemos ejemplo de estos 5 raquitismos genéticos. Este que les estoy señalando es el XLH, donde tenemos la mutación de este gen FEX, que es el que les mencionaba, regula la FGF23, y cómo vamos a tener unos paraclínicos que solicitamos a estos pacientes, donde tenemos el fósforo sanguíneo bajo, el calcio se va a encontrar normal, luego que estamos hablando de un raquitismo fosfopénico, y vamos a tener unas alteraciones en los ejes de vitamina D, paratormona y los fósforos y calcio a nivel de orina, ¿vale? ¿Cómo se presenta este raquitismo en los pacientes? Básicamente tenemos un síndrome que va a cursar con diferentes hallazgos. Uno de esos y los más importantes que hay es el crecimiento retardado de los pacientes. ¿Listo? Acuérdense que les mencioné que había una mineralización defectuosa en la placa de crecimiento, por lo que vamos a tener un crecimiento que es retardado, y además un crecimiento desproporcionado en el que muchas veces el tronco, la parte central, crece
de una manera diferente a las extremidades, por lo que denominamos a esto un crecimiento desproporcionado de los pacientes. Adicionalmente, tenemos el concepto de raquitismo, por supuesto, por la falta de esos nutrientes a nivel óseo, retrasos en la marcha y las deformidades debido a que los huesos se tornan muy débiles y por temas mecánicos empiezan a formar algunas curvaturas anormales que van a llevar a problemas de marcha y demás. En los adultos, ¿qué pasa? Pues son pacientes que en algún punto de su infancia tuvieron XLH y no es más que la progresión de estos síntomas que acabamos de hablar. Volvemos a ver, la estatura baja, ya viene un tema de fracturas en las que se presentan con una media de los 26 años de edad, empiezan a fracturarse estos pacientes, problemas de osteoartritis, deformidades marcadas a nivel de miembros inferiores y la discapacidad, que es básicamente los problemas que son más frecuentes en estos pacientes que nunca recibieron un diagnóstico y el tratamiento adecuado de esta patología. Y veamos cómo afecta ese raquitismo o ese XLH a la familia, porque pues también es un tema que involucra a los demás miembros desde el punto de vista biológico y como les mencioné en la primera diapositiva, pues es una variación genética que nos va a llevar a esa enfermedad. 70% de los casos de la patología que se presenta van a ser heredados de los padres, pero yo les presenciaba o les hacía una precisión de que algunos casos se deben al azar biológico, ¿listo? Hablamos en un 30% de pacientes que tienen XLH, pero que al momento de hacer las genotipificaciones de los demás miembros de la familia, no identificamos ningún otro enfermo que correspondería pues a este 30% de una aparición espontánea de la patología y que no la descarta para los que tengamos en la audiencia que manejen todo este tipo de patologías y de pacientes. Y por supuesto, si ya existe algún miembro de la familia que tenga la patología, pues habrá una mayor probabilidad de otros enfermos dentro de la familia. Este es el modelo de herencia, un modelo de herencia mendeliano ligado al cromosoma X, un cromosoma sexual que compartimos tanto los varones como las mujeres. En el caso de los varones, nosotros tenemos solo una copia del cromosoma X y las mujeres tienen dos copias, ¿de acuerdo? En el caso en que el varón se encuentre con la patología, que es la que vamos a encontrar representada en este color lila, son los pacientes que van a heredar, ¿listo? A la patología a sus hijos. En el caso de las mujeres, y como ustedes ven acá en la parte inferior, cuando un padre afectado tiene hijos, todas las hijas afectadas, ¿listo? Van a tener la patología, pero los hijos varones de este sujeto, ninguno va a tener la patología. ¿Por qué? Porque a los varones únicamente puede ser heredado el cromosoma Y, que es el sano. Entonces, esos varones van a recibir ese cromosoma Y y alguna de las X de la mamá que no va a tener la patología. Por el contrario, en el caso de las hijas, las mujeres que tenga este varón, todas van a tener la patología porque solo pueden heredar la X que se encuentra perjudicada de este varón y va a causar la patología. En el caso contrario de las mujeres, ya hablamos de una distribución de 50-50, debido a que la mujer sí puede heredar cualquiera de sus cromosomas X, ya bien sea el que está sano o el que se encuentra afectado, tanto a varones como a las hijas mujeres que tenga la paciente. ¿Listo? Entonces eso es importante tener en el abordaje y en el entendimiento de la transmisión de esta patología. ¿Y cómo afecta la vida de los pacientes con XLH? Básicamente, la mayoría de estos pacientes presentan talla baja y arqueamiento de miembros inferiores. Fíjense ustedes estos porcentajes tan altos que demuestra la literatura. Muchos de estos casos que llegan a cirugías de corrección, acá al lado derecho, ustedes ven cómo es el arqueamiento de los miembros inferiores en varo, ¿listo? En Genu donde hay este aumento de la distancia intercondilia, perdón, de las extremidades inferiores y este arqueamiento tanto de fémur y a nivel de la tibia y peroné. ¿Listo? Esos son unos hallazgos que son muy frecuentes dentro de estos pacientes. Y además, también cómo afecta, digamos, en la vida con la marcha normal en un 84%, el dolor en un 80%, e incluso pacientes en edad pediátrica que llegan a requerir ayudas para poder desplazarse y moverse. También se han hecho algunas encuestas en cuanto a calidad de vida y se comparan, digamos, los pacientes que tienen XLH con los niños que no tienen la patología, que representarían esta línea que ustedes están viendo acá en la imagen, y cómo se encuentran por debajo, bajo esas características de examen físico frente a esa población que no padece la patología. Por fortuna, y aunque todos estos pacientes necesitan una asesoría
desde el punto de vista psicológico, no se presentan tan afectados como uno podría llegar a pensar que es algo positivo para estos pacientes. Y finalmente, pues es para mostrarles cómo la estatura baja, cómo el dolor, la marcha van a impactar en la calidad de vida de estos pacientes pediátricos. ¿Listo? En los adultos, básicamente, como les mencioné, es una continuación de lo que no se diagnosticó a tiempo, que llegaron a esta edad adulta y van a presentar la estatura baja, el arqueamiento de las extremidades de miembros inferiores. Muchos requieren procedimientos quirúrgicos a esta edad y las fracturas, que es lo que más se va a empezar a presentar. Les mencionaba, una media a los 26 años empiezan a fracturarse, donde la mayoría de los huesos perjudicados van a ser los huesos largos de los miembros inferiores, si ustedes se fijan los tres primeros, y por supuesto van a presentar algunas fracturas también a nivel de miembro superior y otros huesos que conforman nuestro sistema musculoesquelético, ¿vale? El dolor, una de las características más frecuentes y persistentes de estos pacientes, en un 97% que afectan totalmente la calidad de vida, la rigidez articular, la marcha normal y el uso de ayudas de estos pacientes que requieren para poder movilizarse. Entonces, todo esto genera esos impactos en la calidad de vida y que van a disminuir tanto pues para el paciente como para la familia que apoya a estos pacientes que padecen esta patología. Entonces, eso es muy importante para poder direccionar la atención inicial de estos pacientes en el sentido de que vamos a partir de una manifestación clínica que podemos identificar, ¿cierto? La puede identificar un médico en una consulta de promoción y prevención de la salud, de crecimiento y desarrollo, en la identificación de una talla baja a la cual yo le puedo hacer una medición de un nivel de fósforo para poder descartar algunas otras patologías cuando no son de carácter nutricional y que van a estar vinculadas a este tipo de patología genética. Por supuesto, el tema de promoción y prevención de la salud. Si ya tenemos un paciente que tenga la patología, pues hacerle la adecuada asesoría genética y poderle explicar que es una enfermedad que puede llegar a heredar a su familia y en el caso tal de que quieran tener familia, pues poder llegar con un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano para ayudar a mejorar la calidad de vida, pues no tiene por qué perjudicarnos cuando se trata de una manera adecuada y poder continuar con la vida como es normal. ¿Listo? Por supuesto, la entrada a la ruta especializada de enfermedades huérfanas y el direccionamiento para valorar al paciente. Si arrancamos, por ejemplo, una fundación de pacientes, el abordaje o el direccionamiento inicial puede ser a medicina general, puede ser a una especialidad primaria como pediatría, medicina interna, o en los casos que ya se requieran, hay mucha sensibilización a nivel de endocrinólogos pediatras, nefrólogos pediatras y especialidades que manejan todo el tema del metabolismo de estos minerales como el fósforo que ya se encuentran, digamos, muy sensibilizados con esta patología y que pueden llegar a ayudar en el abordaje inicial y temprano para estos pacientes. Y bueno, eso era lo que quería presentarles en la tarde de hoy para que tuviéramos presente este tipo de patología y les agradezco mucho por su atención.